evidentemente, quieren asumir dentro de su sociedad. Así que, bajo el título de ¿Qué tipo de capital social generaron los gremios de comerciantes? Reflexiones a partir del funcionamiento del Consulado de Bilbao, circa 1650-1829, pues le voy a ceder la palabra para que exponga sus argumentos. Ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues como veis, bueno, primero agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a este seminario. Como veis, el título empieza con una pregunta, y a mí el tipo de historia que me gusta es el de plantear preguntas y luego a ver si se pueden responder, pero por lo menos plantear una buena pregunta. Y en este caso lo que planteo es si los gremios de comerciantes, y me refiero a gremios de comerciantes al por mayor, comerciantes que sobre todo funcionan a nivel internacional, generaban capital social, y que aquí capital social no se refiere a capital que tenga que ver con una compañía societaria, sino capital social, capital relacional. Si el hecho de que hubiera un gremio de comerciantes contribuía a que hubiera mayor capital social allí donde estuviera ese gremio y entre los miembros de ese gremio. Y el gremio en el que me voy a fijar, aunque después voy a tener poco tiempo y voy a decir muy poco sobre él, es el del Consulado de Bilbao. Consulado de Bilbao o universidad, casa de contratación, otros nombres también que se le dan. Las fechas son un poco arbitrarias, no la del final, 1829, porque es el final del Consulado de Bilbao en cuanto a que se aprueba el Código de Comercio español, y la fecha inicial, 1650, tiene que ver con el arranque, de alguna forma, de la recuperación de los comerciantes bilbaínos del comercio internacional, de manos de los extranjeros. Pero eso puede variar, quiere decir, las fechas. Lo que voy a tratar de hacer, y lo que estoy tratando de hacer este último un año, algo más de un año, es algo que no he hecho anteriormente, y es el de aplicar teoría socioeconómica a mi trabajo. O ver si es posible aplicar teoría socioeconómica a mi trabajo, ¿no? Y para eso me he fijado en otros trabajos que sí lo han hecho. Era un poco optimista cuando empecé con esto, pero la verdad es que estoy siendo cada vez más pesimista. Ya veréis al final, cuando acabe, si me acompañáis en el pesimismo o si veis todavía luz al final del túnel. Y entonces, lo que cada vez más se está utilizando en el contexto en el que me muevo yo, que es el del comercio de larga distancia, la organización del comercio de larga distancia y el problema que supone los retrasos, el problema de comunicación, de la información, de la simetría entre información, entre principales y agentes, entre comerciantes que están separados por grandes distancias, y la importancia que tiene en esa relación la confianza, ¿no? Y ahí es de lo que voy a hablar un poco aquí, de lo que he hablado a lo largo de mi corta carrera en mis publicaciones, pero hoy voy a hablar esto desde el punto de vista de la teoría socioeconómica, que espero que no se haga muy aburrido. Intentaré que sea un poco, a ver si... y una de las vías por la que se ha tratado de dar respuesta a esta problemática es el de la teoría del capital social, ¿no? Si una institución, y es de lo que voy a hablar hoy, todos entendemos el capital social, y lo voy a definir dentro de un momento, en cuanto a capital relacional, ¿no? Un comerciante puede estar muy bien instruido, puede tener mucho capital físico, muchas mercancías, muchos barcos, pero no conocer a nadie y está muerto, básicamente. Entonces, ¿a quién conoces? ¿Qué relación mantienes con esa persona? Es muy importante. Eso lo podemos labrar desde un punto de vista personal, y un comerciante se relaciona con otros comerciantes, intentan pues, tener igual que tenemos nosotros en nuestra vida corriente, ¿no? El ejemplo más claro en la actualidad es que el mercado laboral está en gran medida determinado por quién conocemos, no por las habilidades que tengamos, ¿no? Pues esto, llevado al siglo XVIII, también o en la Edad Moderna, es muy, muy claro. Entonces, a las preguntas a las que quiero dar respuesta, y aún no he dado respuesta, pero estoy tratando de dar respuesta, son estas dos. Si contribuyeron estos gremios de comerciantes a crear capital social, si es que creaban la institución en sí, no ya un comerciante personalmente que se relaciona con otros, sino que la existencia de la institución contribuya a que exista más capital social, y en caso afirmativo, ¿qué clase de capital social crearon? ¿Y con qué resultados? ¿Positivos o negativos para el desarrollo económico? Estas son algunas publicaciones, y ahí me he incluido recientes, que tratan un poco la temática que trato yo en mi libro relacionado. Hay muchos más, no son estos solo, hay muchos más, pero estos son un poco los que más atención he prestado.
Lo que distingue mi trabajo de los otros 5 es que en el mío conscientemente deseché la posibilidad de utilizar teoría socioeconómica para explicar lo que quería. En parte porque yo vengo de la historia cultural, aunque luego acabé haciendo historia económica, un híbrido entre historia cultural e historia económica. Y en la introducción del libro claramente digo, esto es lo que están haciendo teóricamente, yo considero que tenemos que explicar el pasado en sus propios términos y no utilizando este tipo de teorías. Bien, estoy tratando de cambiar de opinión, pero como digo, sigo chocándome con un muro. Y estos son algunos libros muy recomendables, muy interesantes, sobre la problemática de los comerciantes en edad moderna, en edad medieval, alguno de ellos, y el problema que supone el comercio de larga distancia. El caso sobre el que estoy estudiando es el caso del Consulado de Bilbao, el gremio de comerciantes al por mayor de la villa de Bilbao. Aquí tenemos a Bilbao en segunda mitad del siglo XVIII. Ahí veis en primer plano está Bilbao la Vieja, el puente de San Antón, la iglesia de San Antón, la Plaza Mayor, que es donde está ahora el mercado de la Ribera, las 7 calles que dan hacia la Plaza Mayor. Y si os fijáis, puedo acercarme un poquito, si os fijáis aquí al lado de la iglesia de San Antón, ahí es donde estaba el consistorio, el ayuntamiento, y ahí es también donde estaba el Consulado de Bilbao. La sala del Consulado de Bilbao, donde se dirimían los pleitos entre los comerciantes, porque el consulado, entre otras cosas, sobre todo era un tribunal comercial, ¿no? Un tribunal comercial electo por los propios miembros del gremio, y estos 3 figuras, un cónsul, 2 cónsules y un prior, eran durante un año los jueces que impartían justicia mercantil. Bien, la estructura de la presentación, y no sé si me va a quedar mucho tiempo, pero la estructura de la presentación viene a tocar estos 5 temas, ¿no? Por un lado voy a hablar un poquito de cuáles son las fuentes de confianza, qué origen tiene la confianza en la larga distancia, pero no necesariamente en la larga distancia. La confianza, porque aunque es un problema para larga distancia, en realidad la confianza para estos comerciantes no solamente era una cuestión de larga distancia, sino una cuestión de reputación, y la reputación se construye también de forma local. Luego hablaré un poquito de la teoría de capital social, y aquí hay un mare magnum, un bosque impresionante de terminología y de tal. Yo me voy a centrar en lo más conocido. Después voy a hablar un poquito de cómo se ha utilizado parte de esa teoría de capital social para explicar el papel jugado en el desarrollo económico por los gremios de comerciantes al por mayor, y después hablaré un poquito del Consulado de Bilbao y la pregunta de ¿fue fuente de capital social o no? Y luego al final unas conclusiones. Esto viene también en relación a algo que voy a publicar, que está ya a punto de ser publicado por la editorial londinense Pickering & Chatto en un volumen colectivo, en el que planteo 3 cuestiones que tienen que ver con cómo el historiador, no ya el historiador económico, sino el historiador en general, utiliza la teoría socioeconómica. Y cuando digo teoría socioeconómica, ahí se engloban un montón de diferentes teorías que vienen de las ciencias sociales, es a lo que me refiero, ¿no? Y estas son 3 ideas principales que subyacen, no voy a hablar de ellas, pero que subyacen a lo que voy a contar a continuación. Por un lado, es que existe una gran variedad de definiciones, a veces incluso contradictorias, relacionadas con estas teorías. Y esto hace que crea un déficit de consistencia. Uno no sabe cuando se refiere a alguien a red social de qué carajo está hablando, porque luego resulta que red social resulta ser otra cosa, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Pero hay una terminología tan rica que utilizan los propios en las ciencias sociales que después los historiadores o no utilizamos tal cual la utilizan, o la utilizamos como nos da la gana sin tener en cuenta cómo otros historiadores la están utilizando. Es un follón tremendo. Segundo punto es que a veces el empleo de determinadas teorías parece responder más a la necesidad de confirmar la teoría. Entonces, acomodamos las fuentes a la teoría, esto es muy habitual, que viceversa. Y debería ser viceversa. La teoría tiene que servirnos para explicar el pasado, pero no podemos mirar a otro lado cuando encontramos fuentes que, de alguna forma, no confirman la teoría. Esto, llevado al extremo, serían los métodos deductivos que utilizan los, iba a decir historiadores económicos, pero en realidad son economistas historiadores, métodos deductivos como la teoría de juegos, donde las fuentes solo entran a formar parte de la explicación una vez se ha propuesto la teoría, se ha confirmado la teoría mediante la teoría de juegos, y después se va a las fuentes y se cogen aquellas fuentes que efectivamente
muestran que la teoría era muy robusta y que tenía razón. Bien, este es un problema muy gordo y el historiador tiene que tenerlo muy presente. Y luego el tercer punto es que hasta qué punto podemos utilizar teoría socioeconómica, y aquí estamos hablando, voy a hablar sobre todo del capital social, sin también hablar o hacerles saber a nuestros lectores que en realidad en torno a esas teorías que estamos utilizando hay enormes debates. Y la teoría del capital social es un ejemplo. Se están pegando, hay sociólogos, politólogos y tal, para determinar qué es capital social y cómo se puede generar y cómo se puede estudiar. Entonces, si yo tengo una idea de qué ocurrió en el pasado y busco entre estas teorías aquella que mejor me viene, a lo mejor, si utilizara otra, que es un poco variante de esa, la conclusión a la que llegaría con esas mismas fuentes sería completamente opuesta o diferente. Y esto es algo que ocurre. Entonces, ¿hasta qué punto el historiador solamente tiene que decir, sí, como hice esta teoría, y mira, esto sí que se cumple, ¿no? Y decir, pero a lo mejor también hay otras teorías, ¿no? que un poco se salen de esa explicación. Entonces, para ilustrar un poco ya esto con citas, voy a poner un par de citas en inglés. Desde el punto de vista de la historia económica, y esto valdría para cualquier tipo de historia, solamente una cosa importa, y es que la teoría se acomode a los hechos, y no viceversa. Eso es muy importante. Un libro de Francesco Botticelli, muy interesante. Y otro, llevado ya, algo que es una cita que se atribuye a Albert Einstein, que esto es un físico, esto no es ciencia social, esto es un físico, que dice, en teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, en la práctica no lo son. ¿No? Y esto es algo que hay que tener muy presente. Entonces, el primer punto, ¿cuáles son las fuentes de confianza? ¿No? Y aquí no me voy a alargar demasiado, pero el comercio, sobre todo internacional, pero cualquier comercio en realidad, era fuente de riesgos e incertidumbre. Estas son dos cosas que los economistas distinguen, no voy a entrar ahí, pero uno de los riesgos, una de las incertidumbres más importantes era el que te pudieran engañar, el que no supieras con aquel con quien tienes tratos si se está aprovechando de ti, si tienes suficiente información para saber que no se está aprovechando de ti, y todo esto se veía ampliado cuando había distancia, ¿no? entre dos individuos, ¿no? Y esto es lo que se conoce como, en este caso concreto, el problema entre principal agente. Hay un principal, hay un agente que está lejos, el principal tiene que controlar lo que hace la gente, cómo lo controla, ¿no? Cómo establece ese vínculo de confianza. Y esto, voy a poner también otra cita, que gracias a Rafa, él no se acordará, pero hace muchos años me dio esta referencia, que es con la que inicia mi libro, con la que arranco mi libro, y es Simón Codes, un madrileño que escribe para la Sociedad Económica de Madrid un ensayo sobre qué se puede hacer para hacer contra las bancarrotas en España, y dice, ¿cómo ha de poder un negociante de este reino enviar los efectos de él a un reino extraño si no tiene confianza en su corresponsal? ¿No? Y esto es clave. Y esto se encuentra en manuales de comercio continuamente. Francés, en inglés, desde el siglo XVII, incluso en medievales. Y a la hora ya de definir la confianza relacionada con el comercio, Van Este, en su libro, define confianza comercial, y esto es algo que más o menos con diferentes palabras, pero viene a ser de lo que estamos hablando, la valoración personal de la reputación de otro comerciante en relación a su comportamiento futuro. Podemos cambiar un poco las palabras, pero esa viene a ser la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacían los comerciantes para dar salida, para conseguir tener esos vínculos que aseguraran la buena colaboración, la buena cooperación, y también aseguraran que no fueran a ser engañados? Distintas estrategias. No voy a entrar ahí, pero diferentes estrategias. Lo que sí parece claro es que esas estrategias tienen que ver casi siempre con relación personal. La relación personal, luego a eso le podemos añadir distintos contratos, el hecho de asuntos institucionales, pero no voy a entrar ahí porque no voy a tener tiempo. Lo que sí quiero hablar es que teóricamente el origen de la confianza, hay dos escuelas, digamos, contrapuestas, una proviene de la economía, otra proviene de la sociología, que hablan, no ya históricamente, sino en la actualidad, dónde está el origen de la confianza, ¿no? Y para la New Institutional Economics, la nueva economía institucional,